Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ever José Fuentes López. Soy estudiante del tercer semestre de Ingeniería Industrial. Soy del grupo Y, estudio en modelo semipresencial. Estamos a 13 de octubre del 2019. A continuación, les voy a presentar algunos temas sobre estadística inferencial. El primero es el capítulo 1, que se llama Estimaciones y tamaño de la muestra. Ok, el 7.2 nos dice estimación de proporción de una población. Nos da los objetivos. Como número uno debemos entender que la proporción muestral es la mejor puntual de la proporción poblacional. Como número dos debemos utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. El número 3 es saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesaria para estimar una proporción poblacional. Ok, aquí tenemos algunas definiciones. Dice, una estimación puntual es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. Una proporción muestral que es definida por P es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional P, por lo que no está sesgado y es más consciente de las estimaciones que podrían usarse. No está sesgado en el sentido de que la distribución de las proporciones muestrales tiende a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. Nos dice que la proporción muestral también es la estimación más consistente en el sentido de que la desviación estándar de las proporciones muestrales tiende a ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimador insesgado. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos otras definiciones. Nos dice un intervalo de confianza es un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC y el nivel de confianza es la probabilidad de 1-A de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. El nivel de confianza también se llama grado de confianza o coeficiente de confianza. Aquí tenemos otras definiciones. Dice las comunes para el nivel de confianza son 90%, perdón, con alfa igual a punto 10, 95% con alfa igual a punto 0.5, 99% con alfa igual a punto 0.1. La opción de 95 es la más común, puesto que provee un buen equilibrio entre precisión, reflejada en el ancho del intervalo de confianza, y la confiabilidad, perdón, expresada por el nivel de confianza. Tenemos interpretación de intervalo de confianza, ejemplo 95%. Interpretación correcta. Se tiene una confianza del 95% de que un intervalo realmente contiene el valor verdadero de la proporción poblacional. Esto significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos intervalos de confianza correspondientes, el 95% de ellos incluirán realmente al valor de la proporción poblacional P. En otras definiciones tenemos que un valor crítico es el número de la línea limítrofe que separa estadísticas muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir en aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria siempre para estimar una proporción poblacional P, el margen de error denotado con E es la diferencia máxima probable entre la población muestral observada y el valor real de la proporción poblacional. El margen de error también se llama error máximo de estimación y se calcula multiplicando el valor crítico de una desviación estándar de las proporciones muestrales.
Ok, aquí tenemos un ejemplo, dice selección de género. En Genetics Institute realiza una prueba cíclica del método XORT diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron método XORT, de los cuales 525 nacieron niñas. El primer inciso nos dice cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método XORT. Se utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% del porcentaje de las niñas de padres que utilizaron el método XOR. Calcule el margen de error que corresponde a nivel de confianza del 95%. Y aquí nos dice calcule el tamaño de la muestra necesario. Si la proporción de éxito fuese 90% de error, el margen de error del 1% al nivel de confianza del 95%. Aquí lo primero que vamos a hacer es sacar el porcentaje. Vamos a calculadora. Eh, ok, para resolver este inciso, dice cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método XOR. Tenemos que utilizar la calculadora, perdón. Eh, Vamos a minimizar para que no nos estorbe. Ok, ok, vamos a dejarlo así. Lo que tenemos que hacer aquí es dividir 525 entre el total de bebés que estuvieron incluidos en el estudio, que es 574. Y damos igual y nos da 0.91, pero queremos sacar porcentaje, lo vamos a dividir por 100. Nos da 91.46%. Esa sería la respuesta del esa sería la respuesta del inciso A, que es el que vamos a resolver. Ok, para resolver el ejercicio del inciso B, dice utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método XORT. Para eso nos tenemos que ir al Minitab. Nos vamos a estadísticas básicas, perdón. Vamos a proporción. Le damos en datos resumidos. El número total de eventos. Vamos a ver cuál fue en la diapositiva. Es 525. El número de ensayos es 574. Vamos a opciones. Aquí tenemos un nivel de confianza del 95.0. Eso le dejamos tal cual. Le damos a aceptar. Aceptar y ya nos da las estadísticas descriptivas aquí la muestra que es .914. Ese sería el resultado para el inciso B, donde dice utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95%. Aquí tenemos el intervalo de confianza que va de 0.888.712 a 0.936180. Ese es el intervalo de confianza. Ok, entonces esa sería la respuesta para nuestro inciso B. Podemos copiar todo para ir resolviendo aquí. Ok, a veces no sé muy bien, pero ok,
Ok, pero ya entonces ya tenemos definido el intervalo de confianza del inciso B. Ok, el inciso C nos pide calcular el margen de error E, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Para hacer eso nos vamos a Minitab, nos vamos a estadísticas, potencia y tamaño de muestra. Vamos a tamaño de la muestra, estimación. Aquí nos vamos a proporción. Estimar márgenes de error. Tamaños de la muestra, que es en proporciones .914. Y aquí el tamaño de la muestra fue de 525. A ver, vamos a revisar. Ok, el tamaño de muestra es de 574. Vamos a opciones. El nivel de confianza está bien. El intervalo igual. Le damos a aceptar. Ok. Vamos al ejercicio que nos pide. Dice calcula el margen de error E, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. El margen de error es el siguiente. Aquí tenemos el margen de error inferior, del límite inferior, y el margen de error superior, que el del inferior viene siendo .025 y el superior es de .021. Esa sería, esa sería la respuesta para el ejercicio número 3. 0,1 y el tamaño de la muestra tendría que ser de 3.700. Que para resolver se calcula el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 90%, el margen de error del 1% a nivel de confianza de 95%. Ok, para eso igual no tenemos que ir al Minitab. Vamos en nos vamos a estadística, potencia y tamaño de muestra. Tamaño de la muestra, estimación. Vamos a proporción. Ok, aquí nos vamos a márgenes de error. Aquí es de .9, que es el porcentaje. El tamaño de la muestra es .01. Perdón. Ok, vamos al ejercicio. Dice, calcula el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuera un 90%, el margen de error .1 y el nivel de confianza, entonces son 525. Y el nivel de confianza, pues está bien. Ok, aquí tenemos el margen de error. Esa sería la respuesta para el inciso D. Ok, tenemos aquí un ejercicio similar. Lo vamos a revisar ahorita. Ok, aquí tenemos otro ejercicio. Nos dice el Genetics Institute realiza una prueba clínica del método XORT diseñado para incrementar la probabilidad de concebir. En este caso es un niño. El ejemplo anterior era una niña. Aquí en este caso tenemos que es un niño. Dice, se realizó un estudio con 152 bebés. Los padres que utilizaron el método XORT, de los cuales 127 nacieron niños. Okay. Aquí se dan cuenta, tenemos un cambio en los datos, que el estudio fue con 152 bebés y de los cuales 127 nacieron niños, perdón, esos datos son los que cambiaron. Que el inciso A nos pide cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que usaron el método XORT. Ok, ese se resuelve como el ejercicio anterior, con la simple calculadora. Ok,
En este caso serían 127 entre el número total de bebés que se incluyeron para estudios, que es 152. Nos da 0.83, pero lo queremos en porcentaje. Nos da 83.5%. Esa sería la respuesta en el inciso A. 83.5. Ok. Dice el inciso B, dice utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos con padres de padres que utilizaron el método XORT. Pues nos vamos al Minitab, estadísticas básicas, nos vamos a proporción, datos resumidos, número de eventos que es 127, número de ensayos que es, si no me equivoco, 152. 152. Vamos a opciones para revisar que el nivel de confianza esté al que ocupamos, que es el 95%, método exacto, ok, ok. Entonces ya tenemos la respuesta para el inciso B. A ver, dice el B nos dice utilice los datos mostrados para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método XORT. Ok, entonces el intervalo de confianza para este ejercicio es de punto 76, 68, 52. Como el rango es de este a punto 89, 06, 43. Ese sería el intervalo de confianza para el inciso. Ok, vamos con el siguiente tema que dice, es el 7.3, es estimación de la media poblacional. Objetivos. Entender que la media muestral X es la mejor estimación puntual de la media poblacional eh, representada con la letra U. Dice el segundo, utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de la media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza. 3 nos dice saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. Okay. Aquí tenemos algunas definiciones sobre este tema, que dice la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional, debido a que las medias muestrales tienden a variar menos que otras medidas de tendencia central. Okay. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de la estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Si tienen algunos de los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple, donde n es igual a 14 y x es igual a 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombres tiene una desviación estándar dada por eh, igual a 26 libras. Ok, el ejercicio A nos pide calcular la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Ok, el inciso A nos dice calcula la estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Este resultado lo tenemos aquí en el ejercicio donde dice calcule la estimación puntual según los datos que la estimación puntual es de 172.55 libras. Esa sería la respuesta. Ok, nos dice el siguiente dice, perdón, construir un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Okay. Nos vamos a ir a Minitab. Nos vamos a, le damos nuevo proyecto. Vamos a estadísticas básicas, Z de una muestra.
Le damos en datos resumidos. El tamaño de la muestra nos dice que aquí n es el número de muestras, que son 40. Medida de la muestra, tenemos que es 172.55 libras. La dirección estándar conocida, aquí está bien. La dirección estándar conocida es de 26. Le vamos a aceptar y aquí tenemos ya el resultado. Aquí que nos pide, se construye un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Ok, nuestro intervalo de confianza sería este de 164.49 como límite mínimo y al máximo, que es de 180.61. Esta sería la respuesta para el ejercicio 2. Ok. Ok, para resolver el inciso C, que nos dice calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población es igual a 26 a un nivel de confianza del 95. Ok, vamos a Minitab. Estadísticas, potencia y tamaño de muestra. Nos damos tamaño de muestra por estimación. Aquí le damos eh, aquí media normal, estimar margen de error. Aquí le damos 26. Aquí punto 0.05. 5%. Ok. Ok, aquí nos da ya el resultado, que es este, a ver qué nos pide. Calculen la muestra, se tiene un margen de error del 0.5%. El margen de error es de 0.201. Es el resultado de este ejercicio. Ok. Ok, el siguiente tema es el 7.4, estimación de la media poblacional. Dice definiciones. Cuando se desconoce, se utiliza la distribución T de student en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes. La media muestral es la estimación puntual de la media poblacional. La distribución T de student, desarrollada por William Gusset en 1876 a 1937. Gusset era un pequeño empleado de la cervecería Guinness Brewery, que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados, investigaciones, así que Gusset publicó bajo el pseuddominio de Student. Ok, aquí tenemos algunas definiciones. Y dice, el número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados es el número de valores muestrales que pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. El número de grados de libertad suele abreviarse con GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de examen con una media de 80, podemos asignar con libertad valores a las 9 primeras puntuaciones, pero la décima puntuación se calcula, la suma de las 10 puntuaciones debe ser 800. Así que la décima puntuación debe ser igual a 800 metros, la suma de las primeras 9 puntuaciones. Puesto que en las primeras 9 puntuaciones puede seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor, decimos que existen 9 grados de libertad disponibles. Grados de libertad n-1. Aquí tenemos listadas las 5 propiedades de la distribución de student.
Dice, la distribución de t-student es diferente para distintos tamaños de muestra. El 12, la distribución de student tiene la misma forma de campana simétrica que la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad con distribuciones más amplias de lo que se espera con muestras pequeñas. 3, la distribución de student tiene una media de 0, así como la probabilidad normal estándar tiene una media de z es igual a 0. La desviación estándar de una distribución de student varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor a 1, a diferencia de la distribución normal estándar que tiene que no, la distribución normal estándar es igual a 1. Dice el 5, conforme al tamaño de la muestra n se vuelve más grande, la distribución de student se acerca más a la distribución normal estándar. Ok, aquí tenemos otros datos importantes. Dice elección de distribuciones Z y T. Utilice la distribución normal Z, distribución estándar y poblacional distribuida normalmente. Distribución estándar conocida como N mayor a 30. Utilice la distribución estándar T. La distribución estándar es conocida y la población y distribuida normalmente. La división estándar desconocida y n mayor a 30. Ok, para resolver el inciso A dice calcula la mejor estimación puntual de peso en medio de la población de basura. Ok, vamos al Minitab. Voy a abrir el archivo donde ya tenemos capturado los datos proporcionados por el profesor. Ok, una vez abriendo el archivo con los datos ya capturados, nos vamos a estadísticas. Estadísticas. T de una muestra. Ok. A ver, estadísticas. T de una muestra. Vamos a una más muestras, ahí está bien. Ok, nada más que seleccionamos la columna de la información que queremos representar. Le damos aquí. Vamos a ver qué nos pide el ejercicio. Se calcula la mejor estimación puntual del peso de la población de la basura desechada. La mejor estimación puntual sería esta, que sería la media, que es 27.44. Vamos a anotar acá 4. Vamos a poner de otro color. Punto 44. Y también nos pide el inciso B construir un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. Ok, el intervalo de confianza con el 95% para la media nos da desde 24.28 a 30.60. Ese sería de 24.28. Vamos a anotar 24.28 hasta 30.60 al parecer, si no mal recuerdo. Hasta 30.60. Ok, ese sería nuestro intervalo de confianza, nuestra respuesta para el inciso B. Dice que el tercero dice calcula el tamaño de la muestra necesario si se debe tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es de 13.65 libras a un nivel de confianza del 95. Ok, para eso nos vamos a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra, T de una muestra, a ver, estadísticas básicas, mostrar estadísticos descriptivos, tamaño de una muestra para estimación, es aquí, estimar margen de error,
¿Qué nos está pidiendo? Vamos a ver. La muestra. Vamos a calcular el tamaño de una muestra. Entonces, aquí está bien. Ok. Tenemos que la desviación estándar que tenemos aquí es de 13.65. Y el margen de error para intervalos de confianza es de un 3%. 3%, entonces le vamos a aceptar y nos da aquí el resultado. Ok, vamos a leer el ejercicio. El inciso B dice: calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es de 3.65. Ok, nuestro margen de error es de 3. El tamaño de la muestra es de 81. Ok. Lo que nos pide aquí es el tamaño de la muestra, que es 81. Si obviamente tenemos un margen de error de 3%, le vamos a poner el resultado aquí. Ese es el resultado de este ejercicio. Vamos a ver. Para resolver el inciso A, bueno, el inciso B construye un intervalo de confianza del 95% para los pesos de los bebés al nacer. Ok, nos vamos a lo que es Minitab. Abrimos Minitab. Ok, ya nos arrojó una tabla de datos. Nos vamos a estadísticas. Estadísticas básicas. Te doy una muestra. Aquí le damos en datos resumidos. Vamos a copiar los datos del ejercicio que aquí tenemos. Dice: construye un intervalo de confianza. Ok, el primer dato que nos pide en mi tab es el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es de 186 bebés. 186. La media de la muestra es de 3103. 3103, y nos pide también la desviación estándar, que es de 696 gramos. 696 gramos. Ok. Aquí le vamos a seleccionar y nos da el intervalo de confianza. Okay. Dice: el intervalo de confianza para aquí sería desde 3002.3 a 3203.7. Vamos a anotar 3002.3 a 3203.7. Este sería nuestro intervalo de confianza. Sería nuestro intervalo de confianza. Obtuvimos también la desviación estándar media, el error estándar de la media. Ok. El siguiente inciso nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%. La desviación estándar de la población es de 465 gramos a nivel de confianza del 95. Vamos a estadísticas. Ok, nos vamos a muestra. Vamos aquí. Ok. Estadísticas básicas de una muestra. Ok.
La desviación estándar es de 465 gramos. 65 gramos. A ver, ¿qué es lo que nos pide? Calcula el tamaño de la muestra necesario. Tamaño de la muestra de lo que nos pide. Margen de error. Vamos a ver el margen de error que es de 10%. Calcula el tamaño de la muestra de tener un margen de error de 10%. Ok, aquí le ponemos el porcentaje que es 10. Ok, aquí tenemos ya los resultados. El margen de error es de 10 y el tamaño de la muestra es de 8309. 8309. Ese es el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener. Ese es el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10%. Ok. Ahora vamos con el siguiente tema, que es el 7.5, estimación de la varianza poblacional. Vamos a leer algunas definiciones. Dice, la distribución de probabilidad CHI cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. Para la distribución de chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio de grados de libertad. Grados de libertad es igual a n menos 1. Ok. Dice propiedades de la distribución chi cuadrada. Dice, la distribución chi cuadrada no es simétrica. A diferencia de las distribuciones normal y de student, conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Los valores de chi cuadrada pueden ser 0 o positivos, pero pueden ser negativos. Otra propiedad de la distribución chi cuadrada es que es diferente para cada número de grados de libertad y el número de grados de libertad está dado por GL es igual a n menos 1. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. Vamos a leer unas definiciones más sobre este tema, que dice la varianza muestral S al cuadrado es la estimación puntual de la varianza poblacional de división estándar al cuadrado. Los valores de S al cuadrado tienden a producir errores más pequeños por estar más cercanos a la división estándar al cuadrado que otras medidas de variaciones insesgadas. Nos dice, la desviación estándar muestral S suele utilizarse como una estimación puntual de desviación estándar, aun cuando es una estimación sesgada. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar S como una estimación de desviación estándar razonablemente bueno. Aunque S es una estimación sesgada, se usa con frecuencia como una estimación puntual de desviación estándar. Vamos a ver, aquí tenemos un ejemplo de calificaciones de crédito FICO. Dice, utiliza las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Que para resolver el inciso, bueno, vamos a resolver el inciso B, perdón, y automáticamente nos va a dar como resultado también lo del inciso A. Nos vamos al Minitab. Ok, vamos a abrir el archivo. Calificaciones FICO. Ok, vamos a ver el archivo primero. Ok, ya abrimos la base de datos. Vamos a estadísticas básicas. Te di una muestra. Vamos ahí a una o más muestras. Ok, vamos a aceptar. Hay que seleccionar la columna que es calificaciones FICO. Vamos a opciones para verificar que esté el nivel de confianza que nosotros queremos, que ya básicamente nos da por default el Minitab.
Se construye un intervalo de confianza del 95%, que ese ya lo seleccionamos, para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Ok, que ya tenemos aquí. El intervalo de confianza de 95% para la media sería de 684.84. De 684.84 a el otro valor sería 721.44. 721.44. Ok, ese sería el intervalo de confianza con el intervalo de confianza de la versión estándar de las calificaciones de crédito FICO. Y aquí también nos pide la estimación puntual de la versión estándar, que sería esta, 92.21. 92.21. Ok, vamos a cambiar de color para poder identificarlo. Ok, 92.21. Aquí automáticamente ya tenemos respondidos dos de los incisos, y el último dice: calcule el tamaño de una muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a nivel de confianza del 95. Ok, tamaño de la muestra, vamos a estadísticas básicas, tamaño de muestra. Le damos en datos resumidos, tamaño de la muestra, media de la muestra. La versión estándar es de 75. El tamaño de la muestra es calculo el tamaño de la muestra es del 10% con el tamaño de la muestra, si se desea tener un margen de error del 10%. Okay. Vamos a ir aquí a estadísticas, potencia, tamaño de muestra por estimación. La desviación estándar es de 75. Estimar tamaños de muestra y el margen de error que nos da aquí del 10%. Le damos en opciones para verificar aquí el nivel de confianza. Le damos a aceptar y ya tenemos el tamaño de la muestra, que es de 219, el margen de error de 10. Pero el ejercicio nos marca que calculemos el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos. Ok, entonces el tamaño de la muestra necesario sería de 219. ¿Eso qué nos quiere decir? Que necesitamos hacer 219 muestras o pruebas para poder obtener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos. Ok, dice ejercicio con consumo de energía de una casa. Dice: utilice las cantidades muestrales del consumo de energía en kilowatt hora en el archivo anexo para construir el intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Se calcule la estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. Este lo vamos a sacar a partir de este. Que dice: construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía. Ok, nos vamos a Minitab. Vamos a ver si tenemos archivo para... no tenemos. Ok, entonces dice ejercicio de consumo de energía. Vamos a construir un intervalo de confianza del 95%. Vamos a Minitab. Le damos nuevo proyecto.
Ok, le damos en estadísticas básicas. T de una muestra. Datos resultados. Perdón. Ok, aquí. A ver, dice que construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía. ¿Qué dato nos da? Intervalo de confianza del 95%. Ok, estadísticas. Estadísticas básicas, te da una muestra. Uno más. Ok, vamos a... Ok, para resolver el inciso B, se construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía. Aquí ya tengo abierto el dato, la base de datos del consumo de energía. Nos vamos a estadísticas básicas. Te doy una muestra. Ok, nos vamos a más de uno. Seleccionamos aquí el consumo. Vamos a ver qué nos pide. Intervalo de confianza para la versión estándar consumo de energía. Pues el consumo, le damos a aceptar y automáticamente ya tenemos el resultado del inciso A y del inciso B. En este caso nos pide el inciso B. Calcula la estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. Ok, la desviación estándar sería de 2781.7. No, perdón, es 692.1. 692.1. 692.1. Esa sería la desviación estándar. Dice para el consumo de energía. Okay. El intervalo de confianza que nos pide aquí en el inciso C dice, inciso B, perdón, dice construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía. Ok, el intervalo de es de okay. Es del 95% sería de 2580.7. 2580.7 a 2982.7. 2982.7. Ese sería nuestro intervalo de confianza. Ahora si calcula el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10%. Que nos vamos a Minitab, estadísticas básicas. Ok, vamos al tamaño de la muestra. La desviación estándar que tenemos aquí en este caso es de 2500. Y el margen de error que nos da. Calcula el tamaño de la muestra necesaria si desea tener un margen de error del 10% y una desviación estándar de 250 por kilowatt hora. Ok, el margen de errores debe ser de 10%. Ok, aquí tenemos el tamaño de la muestra. El margen de error, si el margen de error lo tenemos de 10%, el tamaño de la muestra debe ser de 24.094. 24.094. 24.094, ese sería el tamaño de la muestra. Si necesitamos, tenemos un margen de error de 10%. Ok.
capítulo 8 que se llama prueba de hipótesis. Ok, dice 8.2 fundamentos de la prueba de hipótesis. Eh, la estadística, vamos a leer algunas definiciones. Dice la estadística, una hipótesis, perdón, es una afirmación o aseveración acerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter a una prueba de afirmación acerca de una propiedad de una población, perdón. Regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si, un, si con un supuesto determinado la probabilidad de un evento observado en particular es muy pequeño, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. Vamos a leer algunas definiciones. Dice la hipótesis nula, denotada con H y 0. Es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional, como una proporción media o desviación estándar, es igual a un valor establecido. La hipótesis nula se prueba en forma directa, en el sentido de que suponemos o fingimos que es verdadera y llegamos a una conclusión para rechazarla o no. Hipótesis nula es la expresión simbólica en el parámetro igual al valor fijo que se somete a consideración. La hipótesis alternativa denota con H1 o HA. Es la afirmación del parámetro que tiene un valor de alguna manera diferente de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe empoderar alguno de estos símbolos. Menor o mayor o bien no debe ser igual. H1 es la expresión simbólica que no contiene la igualdad. Vamos a ver lo que dice métodos de prueba de hipótesis. La región crítica o región de rechazo es el conjunto de todos los valores del estadístico que pueden provocar que rechacemos la hipótesis nula. El nivel de significancia denotado con A es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en la región crítica cuando la hipótesis nula es verdadera. Si el estadístico prueba que cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula, de manera que A es la probabilidad de cometer error o rechazar la hipótesis nula. La manera de que la probabilidad de cometer un error o rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Aquí dice métodos de prueba de hipótesis. Ok. Dice métodos de prueba de hipótesis. El valor crítico es cualquier valor que separa la región crítica, donde rechazamos la hipótesis nula, de los valores del estadístico de prueba que nos conducen al rechazo de la hipótesis nula. Los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula, de la distribución muestral que se aplique y del nivel de significancia A. El valor P. A valor P o valor de probabilidad es la probabilidad de obtener el valor de un estadístico que prueba que sea al menos tan extremo como el que representa los datos muestrales. Suponiendo que la hipótesis nula es verdadera, los valores P se pueden calcular después de encontrar el área que está más allá del estadístico de prueba. Aquí tenemos algunos tipos de prueba de hipótesis representados en una campana. Dice prueba de dos colas. La región crítica se encuentra en las dos regiones. Colas extremos bajo la curva, que sería estas dos. Dice prueba de cola izquierda. Okay, nos dice que la región crítica se encuentra en la región cola extrema izquierda bajo la curva, que es esta. El tercer caso es prueba de cola derecha. Dice la región crítica se encuentra en la región extrema de la cola bajo la curva. Definiciones y conclusiones. El procedimiento de prueba de hipótesis requiere que podamos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes. Se rechaza la hipótesis nula, se rechaza la hipótesis nula, no se rechaza la hipótesis nula. Criterio de decisión. La decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula suele realizarse por medio de método de valor P de prueba de hipótesis o con el método tradicional o método clásico. No obstante, en ocasiones la decisión puede basarse en intervalos
de confianza en años recientes. El uso de métodos de valor P ha aumentado junto a la inclusión de valores P en resultados de programas de cómputo. Métodos de valor P. Ok, si el valor P es menor o igual a rechace hipótesis nula. Si el valor P es mayor a no rechace hipótesis nula. Ok, aquí tenemos un diagrama que en el inicio nos marca la afirmación original contiene la condición de igualdad. Si sí nos marca la afirmación original contiene igualdad, se va a rechaza hipótesis nula. Si se va a rechazar el planteamiento de la conclusión final, existe la evidencia suficiente de que justifica el rechazo de la afirmación. Y si no se rechaza, no existe suficiente evidencia que justifique el rechazo de la afirmación original. Ok. eh, si no contiene condición de igualdad, vamos a ver si se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza los datos muestrales sustentables a la afirmación de que sea la afirmación original. O si no se rechaza, dice que existe evidencia de muestral suficiente para sostener la afirmación original. Ok, dice errores en la prueba de hipótesis. Error tipo I. El error de rechazo de hipótesis nula cuando en realidad es verdadera, se utiliza el símbolo de A, que representa alfa, para representar la probabilidad de un error tipo I. Error tipo 2. El error de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa, se utiliza el símbolo B de beta, cuando representar la probabilidad de un error tipo 2. La potencia de una prueba hipótesis es la probabilidad de que 1 menos beta de rechazar una hipótesis de nula falsa se calcula utilizando un nivel de significancia particular, un valor específico del parámetro poblacional que representa una alternativa al valor considerado como verdadero en la hipótesis nula. Ok, el tema 8.4 nos dice prueba de una afirmación respecto a una media de desviación estándar conocida. El objetivo de este tema es, dice, someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional con, con o conocida, con desviación estándar conocida, perdón, mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Los requisitos son conocimiento de desviación estándar, tamaño de la muestra que se representa con n, que tiene que ser mayor a 30, tamaño de la muestra eh, menor a 30 si los datos cumplen con la condición de normalidad. Ejemplo, barcos sobrecargados. Debido a que la estimación obsoleta del peso en medio de hombres y mujeres han muerto personas accidentadas en barcos, si utilizamos peso de una muestra aleatoria. Ok, perdón, me confundí. Eh, Este tema nos dice 8.5. La prueba de una afirmación respecto a una media de desviación estándar desconocida. Someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional cuando no se conoce la desviación estándar mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Requisitos: tamaño de la muestra que sea mayor a n, tamaño de la muestra menor a n si los datos cumplen con la condición de normalidad. Ejemplo, exceso de velocidad en California. Okay. Dice, se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades en millas por hora de automóviles que viajaban en una sección de carretera de 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 millas por hora y una desviación estándar de 5.7 millas por hora, según datos de Cigarette. Utiliza un nivel de significancia de 0.5 para someter una prueba de afirmación que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida. Okay. Ok, vamos a continuar con lo que es parte del proyecto que dice herramientas estadísticas aplicadas para el campo laboral. Dice un conjunto de datos de un archivo anexo incluye
los pesos en kilos del scrap proveniente de una muestra de 62 líneas de producción. Dice ejercicio 1, calcule la estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por las líneas. Ok, ejercicio 2 dice construye un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada en los hogares, en las líneas, perdón. Y dice calcule el tamaño de la muestra necesaria si desea tener un margen de error del 5%. Desviación estándar de la población es de 13.65 kilos a nivel de confianza del 95%. Ok, nos vamos a Minitab. Estadísticas básicas. Nos vamos a T de una muestra. Seleccionamos ahí. Aquí vamos a seleccionar lo que es peso scrap en kilos. Ok, hay que seleccionarla. Y aquí tenemos el intervalo de confianza. También tenemos el de la media que es 27.44. Es el del primer ejercicio. O sea que por default se resuelven los dos ejercicios con ese ejemplo en Minitab. 27.44, eso sería la estimación puntual del peso medio de la población. Básicamente es la media, ¿no? También nos pide el intervalo de confianza, que es de 24.28 a 30.60. 24.28 a 30.60. 24.28 a 30.60. Ese sería nuestro intervalo de confianza, con 95% de la basura desechada de scrap desechado en las líneas de producción. Con ese resuelve el ejercicio 2. El ejercicio 3 nos pide calcular el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 5%, con una desviación estándar de 13.65 kilos. Que nos vamos a estadísticas básicas. Eh, Tamaño de una muestra por estimación. Aquí está bien. La desviación estándar que nos da en el ejemplo que yo puse es de 13.65 kilos. 13.65 kilos. Estimar tamaño de muestra. Es lo que nos pide el ejercicio. Sí, el tamaño de muestra. Y un nivel de confianza de 95. El margen de error es del 5%. Es de 5. Que le damos a aceptar. Y el resultado dice el margen de error es 5 que nosotros lo pusimos. El tamaño de la muestra debe ser 32. Ok. Entonces aquí sería la respuesta. 32. Es el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5%. Okay, de esta manera aplicaríamos los aprendizajes obtenidos en estos temas de estadística inferencial de esta unidad. Muchas gracias por su atención.